Hay momentos en la vida que parecen insignificantes, un sonido, una mirada, un papel arrugado. Pero a veces, algo tan pequeño como un mensaje escrito a toda prisa puede arrancarte de tu propia realidad y mostrarte que estabas viviendo al lado del peligro sin darte cuenta. Y lo peor, es que ese peligro llevaba mi apellido desde hacía 2 años. Cuando sostuve aquel pequeño trozo de papel arrugado, nunca imaginé que esas 5 palabras escritas por mi hija iban a destapar una verdad que llevaba tiempo respirándome en la nuca sin que yo lo notara. Finge estar enferma y vete. Ahí estaba, escrito con letra temblorosa, como si cada letra hubiese sido arrancada del miedo. Al leerlo, levanté la cabeza y encontré a Jimena mirándome con los ojos muy abiertos, llenos de una desesperación silenciosa que jamás le había visto. No estaba jugando. No estaba exagerando. Algo dentro de mí lo supo desde el primer segundo, incluso antes de entenderlo. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias y cómo nos conectan a través de países, ciudades y experiencias. Ese día había comenzado como cualquiera en nuestra casa, una linda casa grande en las afueras de la Ciudad de México. Llevaba 2 años casada con Ricardo, un empresario que muchos consideraban exitoso, elegante, seguro de sí mismo. Después de mi divorcio, él había llegado a mi vida como una oportunidad de estabilidad, como un aire nuevo. Para el mundo, nuestra vida era perfecta. Un hogar bonito, comodidades, viajes ocasionales, cenas con gente importante, y mi hija Jimena finalmente viviendo una etapa sin sobresaltos. Jimena, con apenas 14 años, siempre fue una niña que veía más de lo que decía. Tenía esa mirada que no se queda en la superficie, que atraviesa las cosas. No hablaba mucho, pero observaba todo. Yo pensaba que era una sensibilidad especial, una especie de don. Nunca imaginé que esa misma habilidad sería la que la pondría en alerta antes que a mí. Su relación con Ricardo siempre fue educada, correcta. Al principio hubo fricción, como suele pasar cuando aparece un padrastro, pero con el tiempo todo parecía mejorar. Él actuaba amable, atento, considerado. Y yo estaba tan ocupada tratando de mantener mi vida en orden que quizás dejé pasar señales que nadie debería ignorar. Aquel sábado Ricardo había planeado un brunch muy importante en la casa. Sus socios vendrían a hablar sobre la expansión de la empresa. Él estaba obsesionado con que todo fuera perfecto, la comida, la decoración, el ambiente. Yo había pasado días enteros preparando todo. Él lo exigía sin decirlo, con esa mirada que presionaba sin necesidad de levantar la voz. Estaba en la cocina, cortando verduras para la ensalada, cuando Jimena apareció. Desde el primer segundo supe que algo estaba mal. Su piel estaba demasiado pálida, y sus manos temblaban ligeramente. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Miedo puro. Miedo verdadero. Mamá, susurró mientras se acercaba lentamente, evitando siquiera rozar la puerta. Necesito enseñarte algo en mi cuarto. Antes de que pudiera responder, Ricardo entró a la cocina ajustándose la corbata. Siempre impecable, incluso para reuniones informales. Su voz cortó el momento como un cuchillo. ¿Qué están susurrando ustedes dos?, dijo con una sonrisa que no le tocó los ojos. Solo me está pidiendo ayuda con la escuela, respondí rápidamente, casi automática. No sé por qué mentí. Solo lo hice. Perfecto. Pero sean rápidas. Los invitados llegan en 30 minutos. Asentí y seguí a Jimena por el pasillo. Apenas entramos a su cuarto, ella cerró la puerta de golpe, algo que nunca hacía. Me di cuenta de que sus manos estaban heladas. Hija, ¿me vas a decir qué pasa? Me estás poniendo nerviosa. Ella no habló. Solo caminó hacia su escritorio y sacó un pequeño papel arrugado. Me lo puso en la mano con una delicadeza que me rompió el alma. Sus ojos se movían de la puerta al papel, como si temiera que alguien apareciera en cualquier momento. Desdoblé el papel. Y ahí estaban las palabras, torpes, rápidas, desesperadas. Finge estar enferma y vete. Jimena, ¿qué es esto? ¿Qué broma es esta? Pregunté confundida y algo molesta. No era momento para tonterías. El brunch, la gente por llegar, Ricardo, todo estaba a punto de comenzar. Pero cuando levanté la vista, la molestia desapareció.
La manera en la que ella me miró, nunca la había visto así. Era como si temiera por mi vida. Como si supiera algo que yo no. Mamá, susurró con la voz temblorosa, no es una broma. Por favor, confía en mí. Necesitas irte de esta casa. Ahora. Inventa cualquier cosa. El corazón se me aceleró. Una parte de mí quería seguir preguntando, exigir explicaciones, entender. Pero otra parte, la parte más instintiva, la que nace desde el alma de una madre, me decía que le hiciera caso. Jimena, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Después te lo explico. No puedo ahora. Pero vete. Por favor. Antes de que dijera otra palabra, escuchamos pasos en el pasillo. Rápidos. Firmes. Y entonces, la perilla giró. Ricardo abrió la puerta sin tocar, como hacía siempre, como si todo en la casa le perteneciera. ¿Qué pasa aquí? Los invitados están llegando. Su mirada me recorrió como si buscara una mentira escondida en mi piel. Miré a Jimena. Y en sus ojos solo había súplica. Así que tomé una decisión impulsiva, irracional, pero profundamente maternal. Me llevé una mano a la frente y dije: Ricardo, me siento mal. Creo que estoy mareada. Necesito recostarme. Él frunció el ceño. Ahora, Elena, hace 5 minutos estabas bien. Me vino de golpe, murmuré, tratando de parecer frágil. Empiecen sin mí. Durante un segundo eterno pensé que no me creería. Pensé que insistiría. Pero sonó el timbre. Los invitados. Su prioridad absoluta. Está bien, dijo finalmente. Ve a descansar. Pero baja cuando puedas. Cerró la puerta. Y el aire que dejé salir temblaba como si hubiera estado conteniendo un grito. Lo que no sabía, era que ese simple papel que Jimena me dio estaba a punto de salvarme de algo que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Aquel día me levanté con un nudo en la garganta, como si algo invisible me apretara el pecho. No sabía por qué, pero sentía que el mundo se había inclinado hacia un lado y que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Caminé hacia la ventana y vi el cielo gris, cargado de nubes pesadas. Ni siquiera había salido el sol, pero dentro de mí ya se sentía una tormenta. Tenía el presentimiento de que esa mañana no iba a olvidarla jamás. Con el celular en la mano, pensé en llamar a mi hermana, pero algo me detuvo. Era como si mi cuerpo supiera antes que yo que no debía hacerlo, que debía esperar a que la verdad se revelara sola, sin que yo la buscara. Mientras preparaba café, escuché un ruido afuera, como pasos apresurados sobre el camino de grava. No era común que alguien llegara tan temprano, menos aún a mi casa, donde casi siempre reinaba el silencio. Me acerqué a la puerta con cautela, respirando lento, porque el aire se había vuelto más denso de lo normal. Al abrir, me encontré con la vecina del final de la calle, una mujer que apenas saludaba y que nunca había cruzado más de 3 palabras conmigo. Tenía el rostro pálido, como si hubiera visto algo que no debía ver. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono, y sus ojos evitaban los míos, como si temiera que yo descubriera algo en su mirada. Fue entonces cuando supe que algo grave había sucedido, algo que me envolvía aunque yo todavía no lo entendiera. Sí me dijo mi nombre con voz entrecortada y me pidió que me sentara. No quise hacerlo. Algo dentro de mí necesitaba estar de pie, como si mis piernas fueran lo único capaz de sostenerme ante lo que estaba a punto de escuchar. Ella tragó saliva varias veces antes de hablar, y eso me puso más nervioso. Me enseñó la pantalla de su teléfono. Al principio vi solo luces, carros, personas moviéndose de un lado a otro, pero luego lo entendí. Reconocí el auto. Reconocí la ropa. Era mi hermana. Estaba tirada en el suelo, rodeada de paramédicos. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien me hubiera arrancado el aire. Ella seguía hablando, pero yo ya no escuchaba nada. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que parecía que la tierra vibraba. Salí corriendo hacia mi auto sin cerrar la puerta de mi casa. No recuerdo cómo encendí el motor, ni cómo llegué a la avenida principal. Mi mente iba a 1000, pero mi cuerpo se movía solo, como si no necesitara órdenes. Las calles parecían más largas que nunca. Los semáforos tardaban siglos en cambiar. Todo era desesperación. Sentía que si no llegaba a tiempo, iba a perderla para siempre.
Y lo más extraño era que, a pesar del miedo, iba recordando cada conversación, cada risa, cada pelea tonta que habíamos tenido. Era como si mi memoria se empeñara en mostrarme todo, una escena tras otra, haciéndome entender que la vida no avisa cuando va a romperte. Cuando llegué al lugar, había cinta amarilla por todas partes, policía tomando notas y curiosos grabando con sus teléfonos. Me abrió paso como pude, gritando su nombre, tratando de verla entre la multitud. Un oficial me detuvo, poniéndome una mano firme en el pecho. Yo solo quería avanzar, quería tocarla, quería saber si respiraba. Pero él me decía una y otra vez que debía calmarme. No podía. La desesperación me quemaba la piel. Entonces un paramédico se acercó. Su rostro no dijo nada bueno. Me dijo que habían hecho todo lo posible. Esas palabras se sintieron como un balde de agua helada directo al alma. No lloré en ese momento. No podía. Era como si mi cuerpo se negara a aceptar la noticia. Me llevaron hasta donde ella estaba, cubierta con una sábana blanca. Mis manos temblaban tanto que tuve que juntarlas para evitar que se notara. Levanté un borde de la tela, solo lo suficiente para ver su rostro. Se veía tranquila, como si estuviera dormida. Y eso fue lo que más me partió por dentro. Porque mientras yo me ahogaba en dolor, ella parecía haber encontrado paz. Toqué su frente, fría como la madrugada que había comenzado el día. Me derrumbé ahí mismo. Todo mi cuerpo se aflojó. No había manera de sostenerme ante algo así. Después de eso, todo fue confuso. Declaraciones, preguntas, firmas, gente hablando sin que yo pudiera procesar nada. Volví a casa cuando el sol ya caía. Entré y todo estaba igual que en la mañana, pero yo ya no era el mismo. El silencio pesaba más. El café seguía en la mesa, ya frío. Y ahí entendí algo que nunca voy a olvidar. Hay días que empiezan normales y terminan rompiéndote la vida en pedazos. Y no importa cuánto grites, cuánto llores o cuánto intentes cambiarlo, algunas verdades llegan como un golpe seco del que nadie te avisa. Cuando Jimena mencionó el seguro, sentí que un frío me subía por la espalda. Ahora todo tenía sentido. Ricardo nunca había insistido en esa póliza para protegerme, como él decía con esa voz suave que usaba cuando quería que yo creyera en sus buenas intenciones. No. Ahora entendía que desde el inicio, esa póliza no era para asegurar mi futuro, sino para asegurarse el del suyo, sin mí. Y darme cuenta de eso me dejó sin aire, como si alguien me hubiera empujado dentro de un cuarto oscuro y cerrado. Jimena me miraba con una expresión que yo no había visto en ella, una mezcla de miedo y duda que no pertenecía al rostro de una niña de 14 años. «Mamá, hay algo más», murmuró casi en un susurro, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara aunque estábamos solas dentro del auto. «Después que te llamó, revisé los papeles de su oficina. Esperé a que él saliera». Yo no sabía si quería escuchar lo que venía, pero mis manos ya estaban temblando sobre el volante. Encontré documentos sobre sus deudas, muchas deudas, mamá. La empresa parece que está por quebrar. Tuve que detener el auto en la berma porque sentí que la mente se me llenaba de un torbellino tan fuerte que me impedía ver con claridad. ¿Quiebra? ¿Ricardo? Mi esposo, el que siempre hablaba de inversiones, de negocios exitosos, del futuro estable que tendríamos? ¿Cómo había estado viviendo con él tantos años sin enterarme? ¿Cómo logró esconderme algo así? Jimena sacó entonces un papel doblado de su bolsillo, como si cargara una bomba a punto de explotar. Lo estiró con cuidado. También encontré esto. Es un estado de cuenta de un banco que yo nunca había escuchado. Está a su nombre, mamá. Ha estado transfiriendo dinero ahí durante meses. Poquito a poquito, para que nadie lo note. Cuando tomé el papel, me ardieron las palmas. Era real. Una cuenta secreta donde aparecían depósitos constantes. Montos pequeños, sí, pero constantes. Y lo peor, reconocí esas cantidades. Eran exactamente las mismas que faltaban del dinero que recibí por la venta del departamento de mis padres, ese que yo había jurado conservar como último recuerdo de ellos. Él estaba moviendo mi dinero. Ese dinero que me pertenecía desde antes de casarnos. De pronto lo vi todo claro, como si las piezas de un rompecabezas oscuro cayeran de golpe frente a mí. Ricardo no solo estaba arruinado, llevaba meses robándome sin que yo lo notara. Es más,
Tal vez había empezado desde el día que firmamos el acta matrimonial. Tal vez nunca me amó como decía. Tal vez lo único que buscaba era llegar a este punto. Verme como un número, una cifra, un monto asegurado que podía cobrar si yo dejaba de existir. Dios, ¿cómo pude ser tan ingenua?, murmuré, sintiendo que las náuseas me subían desde el estómago. Jimena puso su mano sobre la mía. Su toque era cálido, decidido, y eso me rompió el alma. Mi hija, con solo 14 años, viendo el monstruo que yo me negué a ver. No es tu culpa, mamá, me dijo con voz firme. Él engañó a todos. Hasta a mí, por un tiempo. Y entonces algo me golpeó de frente. Un pensamiento horrible, uno que me dejó helada. Jimena, tú tomaste estos papeles de su oficina, y si nota que falta algo, y si sospecha que tú los viste. La vi tragar saliva, nerviosa. Tomé fotos y puse todos los papeles donde estaban. No creo que lo note. Pero la forma en que desvió los ojos me lo dijo todo, no estaba segura. Y yo tampoco. Ricardo era meticuloso, obsesivo. Podía notar si un lápiz había cambiado de lugar. Tenemos que llamar a la policía, dije sin pensarlo, ya tomando mi celular. Pero Jimena me detuvo. ¿Y decir qué, mamá? ¿Que escuchaste por teléfono que quería matarte? ¿Que encontramos papeles que podrían significar lo contrario de lo que creemos? No tenemos pruebas reales. Y tenía razón. Yo lo sabía. Era nuestra palabra contra la suya, un empresario conocido, respetado, querido, contra nosotras. Una madre desesperada y una adolescente que todos calificaban de rebelde. La balanza ya estaba inclinada a su favor. Mientras pensábamos qué hacer, mi celular vibró. Un mensaje de Ricardo. ¿Dónde están? Los invitados están preguntando por ti. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Su mensaje sonaba tan normal, tan cotidiano. Como si no hubiese intentado planear mi muerte hace apenas unas horas. Como si yo fuera la exagerada. Como si la víctima fuera él. Jimena me miró, pálida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y por primera vez en ese día, me quedé completamente en blanco. No podíamos volver a casa. Eso estaba clarísimo. Pero tampoco podíamos simplemente desaparecer. Ricardo tenía amigos, contactos, dinero movido en las sombras. Si huíamos sin pensar, él nos encontraría. Podía rastrear mis movimientos, mis tarjetas, mis llamadas. Primero, necesitamos pruebas, dije finalmente, sintiendo como el miedo se transformaba poco a poco en una rabia fría. Pruebas reales que podamos entregar a la policía. ¿Cómo? ¿Qué pruebas, mamá? Como el veneno que iba a usar hoy. En cuanto lo dije, supe que mi mente había cruzado una línea. Ya no estaba pensando como una esposa que huye, sino como alguien que planea enfrentarse al cazador. El plan que empezó a formarse era riesgoso, tal vez hasta una locura. Pero ya no tenía opciones. O actuaba, o él actuaría primero. Vamos a regresar, dije encendiendo el auto. Mamá, no, tú no puedes estar hablando en serio. Jimena tenía los ojos abiertos de pánico. Te va a matar. No si yo lo descubro antes, respondí, escuchando mi propia voz llena de una fuerza que no sabía que tenía. Piénsalo conmigo, Jimena. Si huimos sin probar nada, ¿qué dirá Ricardo? Que perdí la cabeza. Que te llevé en un ataque de locura. Que soy inestable. Nadie nos creerá. Y cuando se calme el escándalo, nos encontrará, y estaremos peor. Mientras ella me escuchaba, vi cómo su miedo comenzaba a mezclarse con una comprensión triste y dolorosa. Sabía que tenía razón. Sabía que ya no era una simple discusión familiar. Esto era algo mayor. Algo oscuro. Algo que solo terminaría cuando uno de los dos dejara de esconderse. Y yo, ya no pensaba esconderme. Di una vuelta brusca con el auto, casi sin pensarlo, como si mis manos se movieran solas empujadas por el miedo. Regresaba directo hacia esa casa que ya no sentía mía, ese lugar donde ahora sabía que se escondía un hombre capaz de planear mi muerte como si fuera un trámite más de su vida. Jimena me miraba en silencio, con los ojos bien abiertos, una mirada que mezclaba temor con una especie de fuerza madura que me sorprendía en una niña de solo 14 años. Necesitamos pruebas, mamá, repetí en voz alta,
como si quisiera convencerme a mí misma. Pruebas reales. El veneno que piensa usar hoy es lo único que puede salvarnos. Si logramos encontrarlo, la policía no podrá ignorarlo. Cuando lo dije, sentí un nudo en la garganta. Hablar del veneno, mencionarlo así, con tanta naturalidad, me hizo entender lo cerca que había estado de morir sin sospecharlo. Jimena tragó saliva y me observó como si estuviera tratando de memorizar cada uno de mis gestos. «Pero ¿cómo vamos a entrar ahí sin que él note algo?», preguntó con un hilo de voz. Era la pregunta correcta. La pregunta que yo también tenía clavada en la mente, pero me obligué a mantener la calma. «Vamos a seguirle el juego», respondí. «Diré que pasé por la farmacia, que me tomé un analgésico y que me siento un poco mejor. Tú vas directo a tu cuarto, finges que también te sientes mal. Mientras yo distraigo a Ricardo y sonrío como si nada pasara, tú revisas su oficina. Busca en los lugares donde lo viste tocar papeles anoche, donde tenía documentos escondidos». La vi asintiendo lentamente, su respiración agitada, pero su determinación firme. Ella entendía que esto ya no era un simple susto, era cuestión de vida o muerte. «¿Y si encuentra algo? ¿Y si se da cuenta de que estoy buscando?», murmuró. Su miedo era tan real que me dolió. Extendí mi mano y apreté la suya, intentando transmitirle la seguridad que yo misma no sentía. «Si algo pasa, me mandas un mensaje con la palabra ahora. Solo eso. Si lo recibo, invento cualquier excusa. Digo que me siento mal, que quiero irme, que necesito aire. Y salimos inmediatamente. Pero si encuentras algo, no lo toques. Solo toma fotos. No podemos dejar huellas ni cambiar nada de lugar». A medida que nos acercábamos a la casa, mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharse dentro del auto. Era una mezcla de terror, adrenalina y rabia, una combinación que me mantenía firme a pesar de todo. No podía creer que estaba regresando a buscar pruebas del veneno que mi propio esposo pensaba servirme como si fuera una taza de té más. Eso no era una escena de película, era mi vida. Y eso era lo que más dolía. Cuando estacioné frente al garaje, noté que habían llegado más autos. La mayoría de nuestros invitados ya estaba adentro. Música suave, risas, voces mezcladas, la normalidad más cruel del mundo. «Recuerda el plan», le dije a Jimena. «Actúa como siempre. Si sientes peligro, sales y vas directo a la casa de Doña Chelo. No intentes volver por mí. ¿Entendido?». Ella asintió rápido, me agarró la mano con fuerza y después respiró hondo antes de entrar conmigo. Cuando abrimos la puerta, el sonido de las risas y las conversaciones me golpeó como una ola. Era como si el mundo dentro de la casa siguiera ignorando la tragedia que estaba por estallar. Había cerca de 10 personas repartidas entre la sala y el comedor, todos con copas de champán en la mano, riendo de algo que no escuché. Y ahí, en medio de todo, estaba Ricardo. El hombre que yo había amado. El hombre que yo creía conocer. Contando una historia, animando al grupo, siendo el anfitrión perfecto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa se congeló apenas un segundo, lo suficiente para que yo lo notara, pero volvió a ponerse la máscara enseguida. Caminó hacia nosotras, rodeándome la cintura con un brazo, un gesto que antes me parecía tierno, pero que ahora me revolvió el estómago. «Qué bueno que volvieron», dijo con esa voz suave que antes me hacía sentir segura. «¿Te sientes mejor, amor?». Yo asentí, obligando a mis labios a formar una sonrisa que no sentía. «Sí, la medicina está empezando a hacer efecto». Él giró hacia Jimena con la misma naturalidad. «Pero tú te ves un poco pálida. ¿Qué pasa, pequeña?». Jimena bajó la mirada, actuando mejor que una actriz de novela. «Me duele la cabeza también. Creo que voy a acostarme un rato». Ricardo se mostró preocupado, tan convincente que casi me hizo dudar por un segundo. «Claro, claro, sube y descansa. Si necesitas algo, estoy aquí abajo». Mientras Jimena subía las escaleras, yo acepté un vaso de agua. Ricardo intentó ofrecerme champán, pero lo rechacé con una excusa sencilla. «No mezclaré alcohol con la medicina», dije. Él levantó una ceja. «¿Y tampoco quieres té?», preguntó con aparente inocencia. Esa frase me perforó el pecho. Sentí un escalofrío helado bajarme por la columna. «Hoy no»,
respondí con una ligereza falsa. La cafeína me empeora la migraña. Vi como un pequeño destello oscuro cruzaba su mirada, pero desapareció tan rápido que cualquiera diría que lo imaginé. Yo sabía que no lo imaginé. Yo sabía que ese destello significaba algo. Ricardo me tomó del brazo para llevarme con unos invitados, presentándome con orgullo como siempre lo hacía. Elena es profesora universitaria, decía. Una mente brillante. Y mientras sonreía, mientras hablaba bien de mí, yo solo podía pensar en que ese mismo hombre había planeado mi muerte horas antes. Cada palabra suya me sonaba a mentira, a veneno disfrazado de cariño. Intenté mantener la compostura, sonreír, moverme entre la gente como si no tuviera un secreto clavado en el pecho. Mientras todos bebían y conversaban, yo solo podía mirar de reojo mi celular. Ningún mensaje de Jimena. No sabía si eso era bueno o si debía empezar a preocuparme. Apenas habían pasado unos 20 minutos desde que Ricardo y yo estábamos conversando con una pareja sobre la situación económica del país cuando sentí la vibración de mi celular en el bolsillo. Miré la pantalla casi sin interés, pero al ver esa única palabra escrita, sentí como la sangre se me congelaba de golpe. Todo mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Teníamos que salir de allí inmediatamente. Tragué saliva, obligándome a mantener una sonrisa tensa mientras le decía a todos con la voz más tranquila que pude fingir: con permiso, voy a ver cómo se siente Jimena. No esperé a que Ricardo dijera nada. Simplemente me giré y me alejé de la sala apretando el paso, subiendo las escaleras casi corriendo mientras intentaba controlar el temblor en mis manos. Cuando empujé la puerta del cuarto, encontré a Jimena sentada en la cama, con el rostro tan pálido que parecía que la luz misma se le hubiera escapado del cuerpo. Me miró con los ojos bien abiertos y, casi sin voz, susurró: «Está viniendo». Me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí sus dedos clavarse en mi piel. Lo escuché subir las escaleras, vine directo aquí. No había tiempo para preguntas, pero aún así solté: «¿Encontraste algo?». Ella asintió rápido, ya poniéndose de pie mientras yo empezaba a jalarla hacia la puerta. Sí, en su oficina. Había un frasco pequeño, sin etiqueta, escondido en el cajón del escritorio. Le tomé fotos. No pude hacer nada más. Antes de que pudiera procesarlo, escuchamos pasos en el pasillo, y luego la voz de Ricardo llamando: «Elena, Jimena, ¿están ahí?». Nos miramos. No podíamos salir por el pasillo sin que nos viera. La ventana daba al patio, pero estábamos en el segundo piso. Si saltábamos sin cuidado, podríamos rompernos algo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. «Quédense aquí», susurré apretando la mano de mi hija. «Vamos a actuar como si solo estuviéramos conversando». La puerta se abrió y Ricardo entró. Sus ojos fueron directo al rostro asustado de Jimena, aunque fingió una sonrisa relajada. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con un tono aparentemente tranquilo, pero sus ojos estaban alerta, vigilando cada uno de nuestros movimientos. «Sí», respondí intentando sonar normal, aunque sentía mi voz temblar. Jimena seguía con dolor de cabeza y vine a ver si necesitaba algo. Él se quedó observándonos por unos segundos que parecieron eternos. Podía notar cómo analizaba cada detalle, cómo buscaba cualquier gesto que lo delatara. Finalmente, giró ligeramente la cabeza hacia mi hija. «¿Y tú, querida? ¿El dolor mejoró?». «Un poco», mintió ella, aunque ni siquiera intentó ocultar el temblor en su voz. «Creo que ya puedo volver a la fiesta». Ricardo sonrió, pero esa sonrisa era de las que se dibujan solo en los labios. Los ojos permanecían fríos. «Perfecto. Ah, y preparé ese té especial que te gusta. Está en la cocina». Sentí como mi estómago se apretaba con un nudo brutal. El té. La trampa que había mencionado por teléfono. Ese era el punto de no retorno. «Gracias, pero creo que hoy, mejor no. Llevé medicina». Antes de terminar, él me interrumpió con un tono más firme. «Insisto. Es una mezcla nueva, la mandé a preparar especialmente. Es muy buena para el dolor». Ahí supe que estábamos caminando sobre hielo resquebrajado. Si me negaba demasiado, sospecharía. Si aceptaba, probablemente moriría. «Está bien», dije finalmente, intentando ganar algunos segundos.
Solo me quedaré un momento más con Jimena. Él nos miró otra vez, como si debatiera internamente si debía presionarme más o no. Finalmente asintió. No tarden. Los invitados preguntan por ustedes. Apenas la puerta se cerró, Jimena y yo intercambiamos miradas cargadas de pánico. El té, susurró ella. Va a insistir en que lo bebas. Lo sé, dije sintiendo como la adrenalina me quemaba el pecho. Tenemos que salir de aquí, aunque sea por la ventana. Pero antes de poder planear algo, escuchamos un sonido que nos dejó heladas, la llave girando en la cerradura desde afuera. Ricardo, nos estaba encerrando. Nos encerró, exclamó Jimena corriendo a la puerta, girando la manija sin éxito. Sentí por un segundo que el miedo quería apoderarse de mi cuerpo, pero me obligué a respirar y pensar rápido. Si había cerrado la puerta con llave era porque sospechaba. Quizás había notado que su oficina había sido revisada. Quizás había visto el desespero en nuestros ojos. O quizás, ya sabía todo. La ventana, dije moviéndome rápido hacia ella. Es nuestra única salida. Abrí la cortina y miré hacia abajo. Eran unos 5 metros hasta el césped. No era mortal, pero una caída así podía dejarnos heridas graves. Es muy alto, mamá, dijo Jimena casi llorando. Lo sé, pero no tenemos otra opción. Miré desesperada a mi alrededor. Necesitábamos algo que redujera la caída. Mis ojos se posaron en el edredón grueso de la cama. Con esto, dije jalándolo. Lo usaremos como cuerda. Lo arranqué, lo doblé, y comencé a amarrarlo con fuerza a la base pesada del escritorio. No llegaría hasta el suelo, pero sí bajaría unos metros, lo suficiente para no matarnos. Mamá, susurró Jimena señalando hacia la puerta. Está regresando. Agucé el oído. Sí, pasos. Se acercaban. Y no teníamos tiempo. Ricardo venía de regreso, y no necesitaba ver su rostro para saber que no estaba volviendo para preocuparse por nosotras. Algo en mi pecho me gritaba que su intención era otra, algo mucho más oscuro. Terminé de asegurar el nudo del edredón en la base del escritorio con manos temblorosas y tiré la tela por la ventana con un movimiento brusco. Miré a Jimena directo a los ojos, intentando mantener la calma en mi voz. Tú bajas primero. Agárrate bien, desciende lo más que puedas y cuando ya no haya más tela, suéltate. Trata de caer sobre las rodillas y rueda, así el golpe se reparte. Ella vaciló apenas un instante, como si su mente intentara negar la realidad, pero enseguida se colocó en el borde de la ventana con las piernas colgando hacia afuera. Yo podía escuchar los pasos cada vez más cerca, pesados, decididos. Y entonces sonó, la llave entrando en la cerradura. Ve, ahora, le susurré ayudándola a agarrarse del edredón. Jimena comenzó a deslizarse hacia abajo con una rapidez que no sabía que tenía, usando la tela como si hubiera entrenado toda su vida para esto. Yo me asomé para seguirla con la mirada, sintiendo como mi corazón golpeaba tan fuerte que me mareaba. Cuando llegó al final del edredón aún quedaban 2 metros de caída. Suéltate ya, le dije, justo cuando escuché el primer crujido de la puerta abriéndose detrás de mí. Ella obedeció sin dudar, soltando la tela y dejando que su cuerpo cayera. Rodó por el césped como le indiqué. Por un segundo pensé que algo la había lastimado, que no se levantaba porque se había roto algo. Pero entonces la vi incorporarse y levantar una mano para hacerme una señal. Estaba bien. No tuve más tiempo para pensar. Sentí la puerta abrirse completamente detrás de mí, y sin pensarlo me colgué del edredón y me lancé por la ventana. Me deslicé tan rápido que la tela quemó mis manos, pero el miedo a quedarme encerrada con Ricardo me empujó a seguir. Cuando llegué al final del edredón escuché un grito desgarrado. «¡Elena!». Pero no era mi nombre dicho con preocupación. Era un rugido lleno de rabia, un odio que jamás había escuchado en la voz de Ricardo. Ese sonido me cortó el aliento y me obligó a soltar el edredón sin pensarlo. Caí de lado sobre el pasto y un dolor punzante me recorrió el tobillo izquierdo, como si algo se hubiera doblado mal. Pero la adrenalina era tan fuerte que apenas sentí el golpe. Me puse de pie como pude. «¡Corre!», grité al ver que Jimena seguía mirando hacia arriba, paralizada. Ella giró en el acto y corrió a mi lado. Las dos miramos hacia la ventana al mismo tiempo. Ricardo estaba allí, inclinado hacia afuera,
con el rostro deformado en una expresión que no reconocía. Era alguien más, alguien que parecía capaz de cualquier cosa. Pensé por un instante que se iba a lanzar detrás de nosotras, que en su desesperación o locura daría un salto sin medir consecuencias. Pero en vez de eso, desapareció de la vista de golpe. «Va a bajar por las escaleras», dije tomando a Jimena del brazo. «Tenemos que movernos ya». Nos lanzamos por el jardín trasero, yo cojeando a causa del tobillo, pero aún así avanzando como si mis piernas fueran de hierro. Llegamos al muro bajo que marcaba el límite del jardín con la calle lateral del condominio. Jimena lo saltó con facilidad y yo la seguí, sintiendo un nuevo pinchazo doloroso en el tobillo cuando toqué tierra del otro lado. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó ella sin aire. Miré rápidamente alrededor. En ese lugar, con ese encierro silencioso disfrazado de tranquilidad, cada camino podía llevarnos a la salvación o de regreso a él. «La entrada principal está lejos y él ya debe haber alertado a los guardias», pensé en voz alta. Seguro les habría inventado cualquier historia, algo sobre una esposa emocionalmente inestable huyendo con la hija adolescente. Lo conocía lo suficiente como para saber cómo manipulaba a la gente. «Por ahí», dije señalando una pequeña zona de árboles que llevaba hacia la parte boscosa del condominio. «Si atravesamos el bosque podemos salir por la entrada de servicio. Nadie revisa esa zona». Corrimos hacia los árboles mientras detrás de nosotras empezaban a escucharse voces. Puertas abriéndose, pasos, gritos. Imaginé a Ricardo entrando en la fiesta fingiendo preocupación, actuando para todos como si fuera el esposo desesperado buscando a su esposa enferma. Pude verlo en mi mente diciendo: «Por favor, ayúdenme. Elena no está bien, necesita atención». El pensamiento me revolvió el estómago pero al mismo tiempo me dio fuerzas. No iba a permitir que me volviera un espectáculo, ni que me hiciera quedar como la loca de su historia. El bosque era un lugar pequeño, un espacio natural dejado por el condominio para caminatas y ejercicios, pero ahora, para nosotras, era un escondite. Nos metimos por un sendero estrecho, rodeado de árboles altos que bloqueaban la vista desde las casas. A esa hora no había nadie por allí, lo cual era una bendición. El silencio del lugar contrastaba con el caos que sabía que estaba ocurriendo detrás de nosotras. «Las fotos», dije de pronto, mirando a Jimena. «Todavía tienes las fotos del frasco». Ella sacó su celular del bolsillo con manos temblorosas. Lo desbloqueó y me mostró las imágenes. Allí estaba el pequeño frasco ámbar, sin etiqueta, escondido entre los papeles de Ricardo. Tan inocente, tan común, tan fácil de ignorar. Pero yo sabía que ese era el arma con la que él quería deshacerse de mí. «Hay más», dijo Jimena deslizando la pantalla. El siguiente archivo era una fotografía de una hoja escrita a mano. Reconocí la letra de Ricardo de inmediato. Una lista. Una maldita lista. Horarios. Observaciones. Como si estuviera planeando una coreografía perfecta. 10:30 llegan invitados. 11:40 servir té. Efectos en 15 a 20 minutos parecer preocupado. Llamar a ambulancia a las 12:10. Demasiado tarde. Mi estómago se apretó como si me hubieran golpeado. No solo era un plan ensayado. Y yo, era la víctima que él ya había dado por muerta. Era como ver mi propia sentencia escrita con la letra de la persona que se suponía debía protegerme. Un cronograma exacto, frío, calculado al milímetro, pero no era un itinerario de trabajo. Era una lista que dictaba, punto por punto, cómo y cuándo iba a morir. Sentí que el pecho se me cerraba. Era tan absurdo que por unos segundos pensé que tal vez estaba interpretando mal lo que veía, pero no. Cada línea era una confirmación. «Dios mío», murmuré sin aire, sintiendo como el mundo se me hundía bajo los pies. Ricardo realmente iba a matarme hoy. Antes de poder procesar ese horror, escuché voces a la distancia. Voces que no pertenecían al viento, sino a personas caminando entre los árboles, avanzando hacia nosotras. La búsqueda ya había llegado al bosque. «Vamos, Jimena», dije jalándola de la mano con fuerza. «La puerta de servicio debe estar cerca». Nos desviamos del sendero para evitar que nos vieran, avanzando entre arbustos y ramas que nos golpeaban las piernas y la ropa. Mi tobillo palpitaba con cada paso, un dolor espeso y punzante,
pero el miedo trabajaba como un analgésico salvaje. No podía detenerme. No podía fallarle a mi hija. No podía morir hoy. Finalmente vimos la pequeña puerta metálica donde usualmente entraban los jardineros y repartidores. Corrí hacia ella y empujé con el hombro. No se movió ni un milímetro. Está cerrada con llave, dije con frustración. Jimena comenzó a mirar alrededor, desesperada, hasta que de pronto sus ojos se iluminaron. Mamá, tu credencial, la tarjeta del condominio. El lector está aquí afuera también. Metí la mano en mi bolso con torpeza, revolviendo entre pañuelos y llaves, hasta que encontré la tarjeta plástica. La pasé por el lector con un temblor que me recorrió todo el cuerpo. Por un instante la luz parpadeó en rojo, y mi corazón cayó al piso. Pero de pronto cambió a verde. Clic, la puerta liberó la cerradura. Vamos. Salimos a una calle estrecha detrás del condominio. Era un barrio común, con casas sencillas, autos estacionados y un silencio típico de sábado por la mañana. Nadie caminaba por ahí. Nadie sabía lo que nos estaba pasando. Nadie sospechaba que dos personas estaban corriendo por sus vidas. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jimena, todavía aferrándose a mi mano, como si en cuanto me soltara algo nos fuera a separar para siempre. Pensé en 1000 direcciones al mismo tiempo. No podíamos ir a casa de mis padres ni a casa de ninguna amiga. Ricardo iría allí primero, con su máscara de esposo preocupado. Necesitábamos un lugar donde él no pudiera rastrearnos. Vamos a tomar un taxi hasta el centro comercial Perisur, decidí. Ahí podremos pensar y luego iremos a la comandancia. Caminamos rápido hacia la avenida más cercana. Un taxi se detuvo cuando levanté la mano. El conductor nos observó con cierta curiosidad, pero no dijo nada. Yo estaba despeinada, cojeando, con la ropa sucia por la caída. Jimena tenía los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Parecíamos cualquier cosa menos dos mujeres que habían salido a una fiesta hacía menos de una hora. Le pedí que nos llevara al centro comercial más próximo. Durante el trayecto, Jimena apoyó su cabeza en mi hombro. La sentí temblar. «¿Estás bien, mi amor?», susurré, acariciándole el cabello. Ella negó con la cabeza, y su voz salió hecha un hilo. «Tengo miedo, mamá. ¿Y si él nos encuentra?». «No nos va a encontrar», respondí, aunque por dentro la duda me carcomía. «Tenemos pruebas. Y vamos a ir con la policía. Todo esto va a terminar». Al llegar al centro comercial, buscamos un lugar silencioso y discreto. En el segundo piso había una cafetería que no estaba llena. Pedimos 2 chocolates calientes y nos sentamos en la esquina más alejada, casi escondidas. Sentí por primera vez el esfuerzo acumulado golpeándome el cuerpo. El tobillo estaba empezando a hincharse. Mis manos ardían por las quemaduras del edredón. Pero dentro de mí lo que más dolía era la traición. «Voy a llamar a la policía», dije sacando mi celular. Pero cuando desbloqueé la pantalla, me quedé helada. Tenía decenas de llamadas perdidas, mensajes, notificaciones de voz. Todos de Ricardo. Abrí el más reciente. «Elena, por favor, vuelve a casa. Estoy preocupado por ti y por Jimena. Si esto es por nuestra discusión de ayer, podemos hablar. No hagas nada impulsivo. Te amo». Sentí un asco profundo, como si esas palabras fueran veneno. No habíamos discutido. No había pasado absolutamente nada. Todo era parte de su teatro, una historia paralela donde él ya se pintaba como el esposo noble que intenta rescatar a su esposa emocionalmente inestable. «¿Qué dice?», preguntó Jimena, viendo mi cara. Le mostré el mensaje. «Está inventando una historia. Está creando una coartada. Quiere hacer ver que yo perdí la cabeza». Antes de que pudiera decir algo más, llegó otro mensaje. «Llamé a la policía. Te están buscando. Dicen que estás confundida. Piensa en Jimena. Por favor, vuelve a casa». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No nos estaba buscando como víctimas. Nos estaba denunciando como si fuéramos dos personas fuera de control. «Esto lo complica», dije con la voz quebrada. «Si la policía está actuando siguiendo su versión». Jimena me miró con terror puro. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Respiré hondo. Tenía miedo. Sí. Estaba agotada, claro.
Pero no iba a permitir que Ricardo destruyera nuestras vidas. Necesitábamos alguien que pudiera protegernos, alguien más fuerte que su manipulación. Voy a llamar a la licenciada Fátima Navarro, dije finalmente, sintiendo por primera vez un pequeño rayo de esperanza. La licenciada Fátima Navarro siempre había sido esa amiga que uno conserva casi por destino. Estudiamos juntas en la universidad, pero con los años cada una tomó su propio camino. Ella se convirtió en abogada criminalista, seria y meticulosa, mientras yo me hundía en mi rutina, lejos de imaginar que algún día iba a necesitarla de esta manera. Aunque no hablábamos muy seguido, siempre mantuvimos un contacto tibio pero firme, como si las dos supiéramos que en algún punto de la vida una llamaría a la otra. Y ese día finalmente llegó. Con las manos temblando marqué su número, rogando a Dios que contestara aún siendo sábado. Fátima, soy yo, Elena, dije apenas escuché su voz. Sentí que algo dentro de mí se rompía cuando añadí. Tengo un problema muy serio, necesito tu ayuda urgente. Ella no perdió ni un segundo. Su tono cambió de inmediato, de sorpresa a alerta, y durante los siguientes 20 minutos le conté todo. Le hablé de la nota que encontró Jimena, de la conversación que mi hija escuchó escondida en el pasillo, de las fotos del frasco, del cronograma con el que Ricardo había organizado mi muerte como si fuera una junta de trabajo, y de la forma desesperada en la que habíamos escapado del condominio antes de que él pudiera atraparnos. Fátima no me interrumpió casi nunca. Solo hacía preguntas breves, precisas, como si estuviera armando un rompecabezas con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, respiré como si hubiera corrido un maratón. ¿Dónde están ahora?, preguntó con una seriedad que me devolvió un poco de calma. En Perisur, respondí. En la cafetería del segundo piso. Hubo un silencio corto y después su voz volvió, firme como una orden. No se muevan de ahí. Ni un paso. Voy a ir por ustedes. Llego en 30 minutos. No hablen con nadie. Y especialmente, no hablen con la policía hasta que yo llegue. ¿Entendido? Asentí aunque ella no pudiera verme. Sí, Fátima, gracias, murmuré sintiendo un alivio que apenas me sostenía. Mientras esperábamos, Jimena y yo nos quedamos quietas, tratando de pasar desapercibidas en medio del ruido de tazas, conversaciones y música suave de la cafetería. Yo miraba todo de reojo. Cada hombre que entraba por la puerta me hacía encogerme, temiendo que Ricardo apareciera de repente con su falsa sonrisa. Traté de concentrarme en algo para no perder el control, así que tomé las manos de Jimena sobre la mesa y le pregunté con voz baja. ¿Cómo lo supiste, hija? ¿Cómo te diste cuenta de que algo estaba raro antes de escuchar esa conversación? Ella bajó la mirada y por un momento pensé que iba a llorar, pero en lugar de eso respiró profundo. Mamá, yo ya sospechaba de él desde hace tiempo, confesó. Eran cosas pequeñas, pero me daban mala espina. La forma en que te miraba cuando pensaba que nadie lo veía, era una mirada fría, calculadora. Y también cómo se ponía nervioso cuando hablabas del dinero del departamento. Yo lo veía, pero no sabía cómo decírtelo. Sentí un pinchazo en el pecho. Yo había estado tan enamorada, tan ciega, que confundí señales claras con simples tensiones de pareja. Jimena continuó con voz temblorosa. Una vez lo escuché hablando por teléfono. Decía que el plan estaba tardando más de la cuenta. En ese momento pensé que hablaba de su trabajo, pero después de lo que escuché anoche, todo encajó. Todo tenía sentido. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con un nudo en la garganta. Porque no estaba segura, y tú parecías feliz. Después de todo lo que vivimos con papá, no quería arruinarte nada por una sospecha mía. Pero anoche ya no había dudas. En ese instante rompí. Lágrimas silenciosas corrieron por mis mejillas mientras la realidad me golpeaba. Mi hija, mi niña, lo había visto todo. Ella había sentido el peligro antes que yo. Ella me había cuidado, cuando yo debía haber estado cuidándola a ella. Perdóname, susurré apretando sus manos. Perdóname por no ver lo que estaba frente a mí. Jimena negó con la cabeza, con una madurez que no debería tener una adolescente. No es tu culpa, mamá. Él engañó a todo el mundo. Es experto en eso. En ese momento mi celular vibró. Era un mensaje de Ricardo. Y lo que leí me heló la sangre.
La policía encontró sangre en el cuarto de Jimena. Elena, ¿qué hiciste? Por favor dime que están bien. Sentí que el piso se me movía. Se lo mostré a Jimena y ella se puso pálida. ¿Sangre? Mamá, en mi cuarto no había nada. Cerré los ojos un segundo. La está plantando, dije con un temblor en la voz. Quiere que parezca que yo te hice algo, o algo mucho peor. Aquello ya no era solo manipulación. Era un crimen en construcción. Un crimen en el que yo era la culpable perfecta. Jimena empezó a levantarse. Mamá, vámonos. Si la policía llega aquí, la tomé del brazo para sentarla. No, le dije con firmeza. Si salimos parece que estamos huyendo. Y eso lo favorecería a él. Fátima nos dijo que esperemos, y eso haremos. Pero no terminé de decirlo cuando vi, al fondo de la cafetería, a dos policías entrar. Miraban de un lado a otro como quien busca a alguien específico. Mi respiración se cortó. Mamá, susurró Jimena, aferrándose a mi brazo. Tranquila, dije, aunque mi corazón estaba rompiendo costillas por dentro. No hicimos nada malo. Tenemos pruebas. Vamos a hablar con ellos, pero con cuidado. Los agentes nos vieron. Reconocieron nuestras caras de inmediato. Y dieron los primeros pasos hacia nosotras. Cuando vi a los dos policías entrar en la cafetería, supe al instante que venían por nosotras. No fue por intuición, fue por la manera en la que sus ojos recorrieron el lugar, por cómo sus miradas se detuvieron en mi rostro apenas hice contacto visual. Probablemente ya tenían nuestra descripción, tal vez incluso fotos enviadas por Ricardo. En cuanto se acercaron a nuestra mesa, uno de ellos, el deporte más imponente, se inclinó ligeramente y preguntó con voz firme, «¿Señora Elena Mendoza?» Sentí que mi nombre resonaba en mis oídos como una advertencia, pero aún así respondí con la mayor serenidad que pude reunir, «Sí, soy yo». El agente mantuvo un gesto profesional, aunque percibí un dejo de precaución en su mirada cuando dijo, «Su esposo está muy preocupado por usted y por su hija». Reportó que salió de casa en un estado alterado, posiblemente poniendo en riesgo a la menor. Apenas abrí la boca para defenderme cuando Jimena, temblando pero decidida, se adelantó, «Eso es mentira. Mi padrastro está intentando matarnos. Y tengo pruebas». Los policías intercambiaron una mirada que me heló la sangre. No era de sorpresa. Era de duda. El mayor, un hombre cercano a los 50 con canas en las sienes, frunció el ceño mientras decía con voz más grave, «Esa es una acusación muy seria, joven». Yo me obligué a respirar hondo y afirmé con firmeza, aunque por dentro me temblaba todo, «Tenemos pruebas». Mi hija encontró un frasco con veneno escondido en su oficina, junto con un cronograma detallando cómo y cuándo planeaba matarme hoy. El policía más joven, que hasta ese momento había sido solo un observador silencioso, dio un paso adelante. Su voz fue medida, como si escogiera cada palabra con pinzas. «Señora, su esposo nos informó que usted podría estar pasando por problemas psicológicos. Dijo que ya ha tenido episodios similares antes». Sentí la rabia hervir en mi pecho. Ricardo lo había planeado todo. Había preparado el terreno para que, cuando la verdad saliera a la luz, yo fuera la loca, la desquiciada, la esposa inestable. Eso es absurdo. Yo nunca he tenido ningún episodio, respondí apretando la mandíbula para no quebrarme. Mi esposo les está mintiendo porque descubrimos lo que estaba planeando. Jimena, sin perder tiempo, sacó su celular y lo extendió hacia los policías. «Miren», dijo ella, con un valor que jamás le había visto. «Esta es la foto del frasco que encontré. Y esta es la hoja donde anotó los horarios en los que iba a envenenar a mi mamá». Los agentes observaron las imágenes con expresiones que no lograba descifrar. El mayor resopló suavemente antes de decir, «Esto parece un frasco común. Y en cuanto al papel, podría ser cualquier anotación. No veo nada que indique claramente un plan de asesinato». Sentí un nudo formarse en mi garganta, un nudo hecho de impotencia, miedo y frustración. «No entienden», insistí casi suplicando. «Nos ha mantenido aisladas durante meses. Controla nuestro dinero, nuestras decisiones, nuestros movimientos. Y recién descubrimos que está en quiebra y desviando mi dinero a cuentas que yo no conocía». En ese momento,
Jimena me apretó la mano y señaló hacia la entrada. Mamá, ahí está la licenciada Fátima. Cuando levanté la mirada y la vi, sentí un alivio tan intenso que tuve que aferrarme a la mesa para no llorar. Fátima caminaba directo hacia nosotras, alta, segura, impecable, incluso un sábado. Su sola presencia llenaba el lugar de una autoridad que no tenía nada que ver con uniforme alguno. Elena, dijo al llegar a nuestra mesa, evaluando la situación en segundos. Veo que la policía ya está aquí. El policía mayor la observó con cautela. ¿Quién es usted, señora? He dicho licenciada Fátima Navarro, respondió ella con calma, extendiendo su tarjeta. Abogada criminalista. Estoy representando a la señora Elena Mendoza y a su hija Jimena. La actitud de los policías cambió de inmediato, como si alguien hubiera encendido un interruptor invisible. Licenciada, comenzó el mayor, recibimos una denuncia del señor Ricardo Mendoza asegurando que su esposa está mentalmente inestable y podría representar un peligro para la menor. Entiendo, dijo Fátima con una sonrisa ligera, como si hubiera escuchado ese tipo de mentira 1000 veces. Y, claro, también consideraron la posibilidad de que el señor Mendoza esté haciendo acusaciones falsas para protegerse de sus propios crímenes, ¿o no? El silencio que siguió dijo más que cualquier respuesta. Fátima se sentó a mi lado sin perder ni un ápice de su aplomo. Vamos a aclarar algunas cosas, continuó. Mis clientas tienen evidencia fotográfica de sustancias potencialmente letales y documentos que sugieren un plan para envenenar a la señora Mendoza. Además, la menor presenció una conversación donde el señor Mendoza hablaba de sus intenciones. Y eso, agentes, constituye un testimonio directo. Los policías se miraron otra vez, pero esta vez no con duda, sino con preocupación. Aún así, titubearon. Fátima lo notó y decidió ir directo al punto. Tienen una orden para llevarse a mis clientas. No, licenciada, admitió el mayor. Solo estamos respondiendo a una denuncia por una posible desaparición, según el relato del señor Mendoza. Perfecto, respondió ella con firmeza. Como pueden ver, aquí no hay nadie desaparecida. Mis clientas están bien, vivas y lejos de una amenaza real que ustedes, por ahora, no conocían por completo. Y lo mejor que pueden hacer es no interferir mientras colaboramos de forma correcta y segura. En ese instante, por primera vez desde que los policías aparecieron, sentí un pequeño respiro. No seguridad, pero sí una chispa de esperanza. Apenas el policía más joven mencionó que Ricardo había reportado que encontraron sangre en el cuarto de Jimena, sentí que el aire se me congelaba por dentro. Él la miró directamente mientras repetía las palabras de mi esposo como si fueran una verdad posible. Dijo que está preocupado de que su mamá pudiera haberle hecho algo. Jimena soltó una risa tensa, esa risa que no nace de la diversión sino del miedo mezclado con rabia contenida. Eso es absurdo. No había ninguna sangre en mi cuarto. Él está inventando todo. Está poniendo evidencias para hundirnos, dijo ella con una seguridad que me hizo sentir al mismo tiempo orgullosa y aterrada. El policía insistió, con esa mezcla de protocolo y sospecha, que necesitaba verificar si la menor estaba bien. Pero Fátima se adelantó con voz firme, casi cortante, dejando claro que Jimena estaba bien y que estaba bajo su protección legal. Remató diciendo que ahora mismo presentaría una contrademanda por intento de homicidio, falsificación de pruebas y reporte falso de delito contra Ricardo. Vi como ambos policías, que hasta hace poco parecían convencidos de la versión de mi esposo, comenzaron a incomodarse. Ya no insistieron. Solo dijeron que necesitaríamos comparecer en la comandancia para dar testimonio. Fátima aceptó sin la menor duda y les pidió que nos dejaran hablar en privado. Cuando los oficiales se alejaron, ella tomó mis manos sobre la mesa, como si quisiera evitar que mis pensamientos se desmoronaran. Elena, esto está mucho peor de lo que imaginaba, me dijo en voz baja. Sentí como mi pecho se apretaba. Ricardo actuó rápido. Está levantando un caso contra ti, pintándote como una mujer inestable, una madre capaz de lastimar a su propia hija. Jimena y yo nos miramos, y en mis ojos ella leyó el miedo que yo ya no podía disimular. ¿Qué vamos a hacer?, susurré. Fátima respiró hondo y respondió con una calma que parecía hasta imposible. Primero, necesitamos pruebas más sólidas.
Las fotos ayudan, pero no bastan. Tenemos que conseguir el frasco real y un análisis que confirme que contiene veneno. Y también debemos encontrar más indicios de las irregularidades financieras de Ricardo. Jimena, pálida pero firme, preguntó cómo íbamos a conseguir todo eso si no podíamos volver a la casa. Fátima negó con la cabeza. No hace falta que vuelvan. Voy a solicitar una orden de cateo. Conozco a las personas correctas para mover esto rápido, especialmente al haber una menor en riesgo. Luego se volvió hacia mí, su mirada seria, directa, sin espacio para ilusiones. Elena, tienes que prepararte. Ricardo va a hacer todo lo posible para destruir tu credibilidad. Va a usar cualquier discusión, cualquier momento de estrés, cualquier palabra mal interpretada para hacerte ver como una mujer emocionalmente inestable. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo pude vivir con él sin darme cuenta de quién era realmente? Dije casi en un susurro. Ese es el poder de los que manipulan así, respondió Fátima. Son expertos en esconder su verdadera cara. No te culpes. Antes de que pudiera responder, mi celular vibró. Otro mensaje de Ricardo. Lo abrí con una mezcla de temor y furia. Elena, la policía las encontró. Voy al centro comercial ahora. Solo quiero ayudar. No hagas nada impulsivo antes de que llegue. Al leer esas líneas, un escalofrío me recorrió entera. Le mostré el mensaje a Fátima y ella reaccionó de inmediato. Está viniendo para acá, dijo poniéndose de pie. Tenemos que irnos ya. Jimena y yo empezamos a recoger nuestras cosas sin discusión. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras salíamos. A la comandancia, respondió Fátima sin detenerse. Es lo más seguro. Él no podrá intentar nada allí y podremos presentar la denuncia antes de que aparezca. Salimos por la salida lateral de la cafetería, evitando la principal por si Ricardo ya estaba cerca. Fátima nos condujo hasta su auto, un sedán negro discreto, y arrancó sin perder un segundo. Durante todo el trayecto, Jimena sostuvo mi mano con fuerza. Yo podía sentir cómo temblaba, pero también noté la determinación en su mirada. Ella me había salvado la vida esa mañana al dejarme esa nota, y pensé en cuántas mujeres jamás llegan a tener un aviso así antes de que sea demasiado tarde. Cuando llegamos a la comandancia, el ambiente estaba relativamente tranquilo para ser sábado. Fátima nos llevó directo a la oficina del comandante, como si ya supiera exactamente qué puertas abrir. Comandante Ríos, lo saludó con seguridad cuando entramos. Y en ese momento, supe que nuestra verdadera guerra recién estaba empezando. El comandante nos observó con una mezcla de curiosidad y alerta, como alguien que sabe que lo que está por escuchar puede cambiarlo todo. Nos invitó a sentarnos, y antes de que yo pudiera ordenar mis pensamientos, Fátima tomó la palabra con firmeza. Comandante, mis clientas están siendo amenazadas directamente por el esposo de la señora Mendoza. Tenemos razones fundadas para creer que él planeaba envenenarla hoy durante un evento en su casa. Sentí mi corazón golpear fuerte al escucharla decirlo en voz alta, como si la historia dejara de ser mi terror silencioso y pasara a ser un hecho real frente a una autoridad. El comandante levantó las cejas, sorprendido, pero no escéptico. Sabía que Fátima no hablaba a la ligera. Es una acusación muy seria, licenciada, dijo él midiendo cada palabra. Y también tenemos evidencia seria, respondió ella, pidiéndole a Jimena que mostrara las fotos. Mi hija, con las manos temblorosas pero decididas, abrió su celular y se lo entregó al comandante. Él examinó las imágenes con mucha más atención que los agentes de la cafetería, fruncía el ceño, ampliaba las fotos, retrocedía, volvía a mirar. Mientras él analizaba, Fátima continuó con esa seguridad que yo misma desearía tener. Además, creemos que el señor Mendoza ha estado desviando dinero de la señora Elena y que podría estar involucrado en fraudes financieros. Él está tratando de desacreditarla para que parezca mentalmente inestable, algo que jamás fue diagnosticado ni tratado. Sentí que mis manos se apretaban entre ellas, no por nervios, sino por una mezcla de impotencia y miedo. El comandante devolvió el celular a Jimena y habló con tono serio. Necesitamos más que fotos, licenciada. Necesitamos el frasco, un análisis toxicológico, evidencia material. Y eso es exactamente lo que estoy solicitando ahora mismo, dijo Fátima,
entregando un grupo de documentos que había preparado incluso en el camino. Tenemos una menor en riesgo y motivos para creer que el señor Mendoza está plantando evidencias mientras hablamos. El comandante comenzó a leer los papeles cuando, de pronto, un murmullo se extendió desde la recepción de la comandancia, como una ola que anuncia una tormenta antes de que ésta llegue. A través del vidrio pude ver a Ricardo entrando. Venía acompañado por los mismos policías que nos habían encontrado en el centro comercial. Su expresión era una máscara perfecta: preocupación, alivio, incluso un toque de dolor, como si hubiera estado buscándonos desesperado. «Elena, Jimena», exclamó intentando avanzar hacia nosotras, pero uno de los oficiales le bloqueó el paso por protocolo. «Gracias a Dios que están bien». Sus palabras eran veneno dulce. El comandante levantó la vista de los documentos y, por un instante, parecía evaluar la escena como si necesitara separar la verdad de la actuación. «¿Este es el hombre en cuestión?», preguntó, mirándome. Mi garganta se apretó, pero asentí. «Sí. Este es Ricardo Mendoza. Mi esposo». El comandante hizo un gesto y los policías lo dejaron entrar. Ricardo dio unos pasos hacia Jimena, intentando abrazarla, pero ella retrocedió como si hubiera visto a un depredador disfrazado de padre. «¿Qué está pasando? Elena, ¿por qué huiste así?». Los invitados estaban preocupados, yo estaba preocupado. Cada sílaba suya era un golpe calculado. «El señor Mendoza», interrumpió el comandante, «la señora y su abogada están registrando una denuncia por intento de homicidio». Vi cómo el rostro de Ricardo cambiaba de inmediato. Abrió los ojos como si realmente estuviera sorprendido. Me miró con una incredulidad tan bien interpretada que por un segundo tuve miedo de que el comandante dudara de nosotras. «Esto es una broma», dijo él, teatralmente dolido. «Elena, ¿qué estás diciendo? Es por esa medicina. Ya te expliqué que era algo para ayudarte con tus crisis de ansiedad. Tú sabes que el doctor Santos dijo que debías tomarla». Mi estómago se revolvió. Su mentira estaba tan armada, tan pulida, que casi parecía verdadera. El comandante lo miró con interés renovado. «¿Qué medicina?», preguntó él. Ricardo tomó un tono suave, casi paternal. «Ella ha estado teniendo problemas, comandante. Ansiedad, paranoia. El médico le recetó un tranquilizante suave para ayudarla. Pero ella cree que yo quiero drogarla. Todo es parte de lo que está pasando con su salud mental». La rabia me quemó por dentro. «Eso es falso», dije con la voz temblando, pero firme. «Nunca me diagnosticaron nada. Nunca visité a ese doctor. Él está inventando esto para hacerme quedar como loca». Ricardo soltó un suspiro cansado, como si yo fuera una carga emocional que él debía sobrellevar. «Ve, comandante, eso es lo que pasa. Niega todo. Y cuando no toma la medicación, empeora». «Señor Mendoza», intervino Fátima con una frialdad quirúrgica, «puede presentar registros médicos que respalden lo que está diciendo». Ricardo titubeó. Fue brevísimo, pero lo vi. «Puedo pedírselos al doctor Santos el lunes». «Eso no es lo importante ahora», añadió él, intentando retomar el control. «Estoy preocupado. Solo quiero llevarlas a casa». «No será posible», declaró el comandante con un tono firme que me devolvió un poco de aire a los pulmones. «Ambas partes han hecho acusaciones graves. Nadie se moverá hasta que esto sea investigado». Y mientras Ricardo me miraba con esos ojos que un día creí amables, supe que la batalla más peligrosa de mi vida apenas estaba comenzando. Hasta ese momento, yo había intentado mantenerme firme, pero sentir a Jimena tan callada a mi lado me tenía el alma encogida. De pronto, sin que nadie lo esperara, ella se levantó de golpe, como si una fuerza que había estado reteniendo por horas finalmente hubiera estallado. Su voz temblaba, sí, pero no por miedo, sino por la rabia de alguien que ya no tolera una mentira más. «Yo escuché todo», dijo mirando a Ricardo con un valor que no sé de dónde sacó. «Lo escuché anoche en el teléfono. Estaba planeando envenenar a mi mamá. Usted dijo que iba a padecer un ataque al corazón, y que después se encargaría de mí. Usted es un mentiroso». La sala entera se quedó quieta. Yo vi algo que solo una madre reconoce en una fracción de segundo. El rostro de Ricardo se contrajo en una mezcla oscura de furia y sorpresa,
Pero lo escondió tan rápido que cualquiera habría pensado que fue mi imaginación. Su voz salió suave, empalagosa, peligrosa. Jimena, cariño, debes haber entendido mal. Estaba hablando de negocios. Seguro oíste solo una parte y te confundiste. No me confundí, gritó ella, con lágrimas acumulándose pero sin quebrarse. Usted quería matar a mi mamá por el dinero del seguro. Usted está en quiebra. Yo vi los papeles. Ricardo se volvió hacia mí como si necesitara exhibirse frente a un público. ¿Ves lo que lograste, Elena? Le llenaste la cabeza de ideas, esto ya es abuso psicológico. Su voz sonaba indignada, pero yo reconocía la manipulación. La había vivido por años. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Entró un policía con un sobre en la mano, con la respiración agitada como quien trae algo urgente. Comandante, dijo. Llegaron los resultados preliminares de la pericia en la residencia Mendoza. ¿Usted querrá revisar esto? El comandante tomó el sobre, lo abrió sin prisa y empezó a leer. Yo sentí como Jimena apretaba mi mano hasta casi dolerme. Fátima estaba tan atenta que parecía analizar hasta los movimientos del aire. Ricardo, en cambio, permanecía quieto como si intentara no delatarse ni con un parpadeo. Interesante, murmuró el comandante finalmente, levantando la mirada hacia Ricardo. Usted mencionó que encontró sangre en el cuarto de la menor, ¿correcto? Ricardo asintió con la cara cuidadosamente pintada de preocupación. Sí. Cuando entré al cuarto después de que ellas desaparecieron, vi manchas en la alfombra y pensé lo peor. El comandante dejó los documentos sobre la mesa. Curioso, porque según este informe, la sangre tiene menos de 2 horas de antigüedad y, además, el tipo sanguíneo no coincide ni con el de la señora Elena ni con el de la menor. La máscara de Ricardo se quebró un instante, como una grieta en el vidrio. Yo, no entiendo, ¿cómo podría? La sangre, continuó el comandante con calma, coincide con su tipo sanguíneo, señor Mendoza. Lo que sugiere que usted mismo la colocó allí. El silencio que cayó fue tan pesado que casi costaba respirar. Yo sentí que mi corazón golpeó una sola vez, fuerte, como si quisiera salirse de mi pecho. Ricardo se quedó inmóvil, calculando, buscando alguna salida. Eso es imposible, dijo al fin. Debe haber un error. Yo ni siquiera me corté. Curioso que diga eso, interrumpió el comandante. Porque la pericia encontró un pequeño frasco de sangre escondido en su cajón de calcetines. Parece que la había recolectado previamente. Vi cómo el rostro de Ricardo perdía color. Y entonces, como si la tragedia necesitara un último golpe, el comandante sacó una foto dentro de una bolsa de evidencias. Era el frasco que Jimena había fotografiado horas antes. El contenido está siendo analizado, pero ya se detectaron rastros de una sustancia similar al arsénico. Nada parecido a un medicamento para la ansiedad. Ricardo se levantó de golpe, como un animal atrapado entre las paredes. Su rostro se deformó en pánico. Esto es una trampa. Elena plantó todo. Ella está enferma. Fátima cruzó los brazos, tranquila, como si ya hubiera visto ese tipo de actuación 1000 veces. ¿Y cuándo exactamente habría hecho eso?, preguntó con ironía. Si desde esta mañana está fuera de su casa, acompañada por testigos, incluida la policía. Ricardo giró la cabeza en todas direcciones, sin encontrar ninguna salida. No entienden. Elena no es quien creen. Ella me ha estado robando por meses. Curioso que mencione robo, lo interrumpió el comandante. Porque la pericia también encontró documentos bancarios muy interesantes en su oficina. Transferencias constantes desde la cuenta conjunta hacia una cuenta offshore en las Islas Caimán. Y allí, frente a todos, pude verlo con claridad. No era mi esposo el que se desmoronaba. Era su máscara. Era su mundo de mentiras cayéndose pedazo por pedazo. Era su castillo de naipes, construido durante años, desplomándose en cuestión de segundos. Cuando escuché las últimas palabras del comandante, sentí como si mi pecho se abriera de golpe. Cada cosa que él revelaba iba rompiendo, pedazo por pedazo, esa imagen falsa que Ricardo había construido durante años. Era increíble ver cómo ese hombre que tantas veces se mostró atento, cariñoso y tan perfecto, ahora se desmoronaba frente a todos.
Su rostro ya no tenía ese aire preocupado que solía poner cuando quería manipularme. Lo que veía ahí, frente a mí, era algo completamente distinto y aterrador. Había rabia en sus ojos. Rabia fría. Rabia de alguien que había perdido el control. Todo esto tiene explicación, dijo él, intentando sonar firme, pero su voz temblaba. Ya no tenía esa seguridad que siempre usaba para callarme. Estoy seguro de que sí, respondió el comandante levantándose lentamente. Y tendrá la oportunidad de explicarlo, pero en una declaración formal. Ricardo Mendoza queda detenido por intento de homicidio, falsificación de pruebas, falsa comunicación de delito y fraude financiero. Sentí como la habitación entera contenía la respiración. Los policías que esperaban en la puerta avanzaron, y fue ahí cuando todo cambió. Ricardo pareció romperse por dentro. Como si en un segundo se le cayera la máscara completa. Lo vi transformarse. En su cara no quedó ni una gota de humanidad. «Perra estúpida», gritó lanzándose hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos estaban llenos de odio puro. Un odio que daba miedo, de ese que te eriza la piel porque sabes que, si no hubiera policías delante, él sería capaz de todo. Los policías lo agarraron antes de que me tocara, pero ese segundo, ese instante en que lo vi venir hacia mí, me retumbó por todo el cuerpo. Por primera vez entendí con claridad quién había sido el hombre con el que dormí durante 2 años. No era un esposo. No era una pareja. Era un depredador escondido detrás de sonrisas. ¿De verdad creíste que te amaba?, me gritó mientras forcejeaba con los policías. No eras nada. Una profesora mediocre con una hija problemática. Lo único valioso que tenías era tu dinero, y tu seguro de vida. Sentí a Jimena encogerse contra mi costado, temblando. La abracé como pude mientras veía cómo esposaban a Ricardo. Pero él seguía gritando, insultando, escupiendo odio. El comandante finalmente levantó la voz. «Llévenselo de una vez». Y los policías lo arrastraron fuera del cuarto. Sus gritos resonaron por todo el pasillo, volviéndose más lejanos hasta que finalmente desaparecieron. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó de golpe. Un silencio espeso. Un silencio que parecía sacado de una película. El comandante se volvió hacia nosotras con el rostro cansado. «Señora Mendoza, lamento profundamente lo que acaba de presenciar». Yo solo pude asentir. Mi cuerpo seguía temblando, no sabía si por miedo, por rabia o por la mezcla de todo. Sentía que estaba viendo una película sobre mi propia vida, pero desde afuera, como si la verdadera yo hubiera quedado atrapada en algún rincón de mi mente. Fátima se acercó y tomó mi mano suavemente. «Elena, ¿estás bien?» «No lo sé», dije con honestidad. «No sé cuánto me tomará asimilar todo esto». Nos dieron agua, un espacio para respirar, y nos pidieron que, cuando estuviéramos listas, pasáramos a dar nuestras declaraciones formales. Jimena se quedó a mi lado todo el tiempo, agarrada a mí como si soltarme fuera peligroso. La miré y sentí un nudo en la garganta. «Hoy me salvaste la vida», le dije en voz baja. «Nunca voy a olvidarlo». Ella solo lloró en silencio, sin poder responder. Las horas siguientes pasaron como si el tiempo estuviera roto. Conté todo desde el principio. Cómo conocí a Ricardo después de mi divorcio, cómo me pareció tan encantador, tan seguro, tan protector. Cómo poco a poco comenzó a controlar las cuentas, a decidir quién podía visitarnos, a organizar nuestra vida hasta el último detalle. Y cómo yo, sin darme cuenta, había ido cediendo terreno hasta quedarme atrapada sin ver la jaula. Jimena también declaró. Contó lo que escuchó aquella noche, cómo vio los documentos, cómo encontró el frasco, cómo redactó esa nota que me entregó a escondidas. «Finge estar enferma y vete». 5 palabras que habían cambiado el rumbo de mi destino. La policía trabajó toda la noche en la casa. Encontraron más de lo que imaginábamos. Transferencias secretas. Documentos falsificados. Mi firma copiada 1000 veces. Y el seguro, ese seguro de $1 millón que yo firmé creyendo que era para la casa. El frasco fue analizado. Y sí, tenía arsénico. Arsénico suficiente como para matarme en minutos, simulando un ataque cardíaco. Cuando salimos de la comandancia ya era pasada la medianoche. Yo me sentía agotada, vacía,
como si las emociones se hubieran evaporado. Pero estaba viva. Jimena estaba viva. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había escapado del infierno. Ricardo ya había sido arrestado oficialmente y estaba a la espera de su audiencia. Cuando salimos de la comandancia, todavía temblaba. Fátima no nos dejó ni siquiera considerar regresar a mi casa. Dijo que no solo era una escena del crimen, sino un lugar que ahora estaba cargado de recuerdos demasiado pesados como para enfrentarlos tan pronto. Se quedan conmigo todo el tiempo que necesiten, insistió mientras nos mostraba el cuarto de huéspedes. Mañana veremos qué hacer, pero hoy solo descansen. Traté de sonreírle, pero la verdad es que por dentro me sentía partida en pedazos. Esa noche, acostada al lado de Jimena en la cama de Fátima, sentía que mis ojos ardían pero no podía llorar. Tampoco podía dormir. Cada vez que parpadeaba, veía el rostro de Ricardo transformándose frente a mí en la sala de interrogación. Ese segundo en el que ya no tuvo nada que esconder y dejó salir la verdadera bestia que siempre había sido, ese momento se repetía en mi mente como un eco. Me preguntaba cómo pude vivir tanto tiempo engañada. ¿Cómo pude no ver las señales que estaban ahí, gritándome, suplicándome que despertara? Mamá, escuché la voz de Jimena en la oscuridad. Era una voz suave, frágil, casi infantil. ¿Tú crees que él, aunque sea un poquito, nos quiso alguna vez? Aunque sea al comienzo. Sentí un nudo atravesarme la garganta. Por más que yo hubiera visto la verdad desnuda, para ella era distinto. Ella había perdido dos figuras paternas, primero su papá biológico en el divorcio, y ahora Ricardo, pero de una forma tan cruel que ni siquiera podía empezar a explicarle cómo procesarlo. No lo sé, hija, le respondí en voz baja, sin querer mentirle. Pero si sé una cosa, el problema no fuimos nosotras. Hay personas que no saben amar, que no sienten cariño por nadie, solo ven a los demás como herramientas, como pasos para llegar a lo que quieren. Y Ricardo, era uno de ellos. Ella guardó silencio un buen rato, tanto que llegué a pensar que se había dormido. Mamá, ¿cómo vamos a seguir adelante?, murmuró al fin. Esa era la pregunta que yo misma llevaba horas haciéndome. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando la confianza se rompe de una manera tan dolorosa? ¿Cómo se aprende a respirar sin ese peso en el pecho? Un día a la vez, le dije abrazándola. Juntas. Siempre juntas. En las semanas que siguieron, fuimos descubriendo la profundidad completa de la telaraña de mentiras que Ricardo había tejido alrededor de nosotras. Todo lo que dijo sobre su empresa era falso. No era un empresario próspero, ni exitoso, ni nada parecido. Su empresa estaba prácticamente muerta desde hacía años. Y lo peor, no me escogió por amor, ni por afinidad, ni por casualidad. Me eligió por dinero. Por mi herencia. Por el dinero que recibí cuando vendí el departamento de mis padres después de que murieron. Todo lo que creí que era un detalle bonito, un gesto romántico, una muestra de cariño, había sido parte de un plan frío, matemático, calculado. Y el golpe final llegó cuando nos enteramos de que yo no había sido su primera víctima. Antes de mí había estado con una viuda. Una mujer que murió apenas 6 meses después de casarse con él. Aparentemente de un ataque cardíaco. Nadie sospechó. Nadie revisó. Nadie investigó. Ricardo heredó una pequeña fortuna de ella, y la gastó igual de rápido. Cuando se quedó sin dinero, buscó a una nueva presa. Me buscó a mí. El juicio fue un caos mediático. La historia de un esposo que planeaba matar a su esposa con veneno, y que fue descubierto por la valentía de una adolescente, se regó por todas partes. Jimena y yo tuvimos que revivir ese día una y otra vez. En declaraciones, en entrevistas con fiscales, frente al juez. Cada repetición abría viejas heridas, pero también, de una manera extraña, me hacía sentir más libre. Porque cada detalle que salía a la luz mostraba que yo no había sido una tonta, una ingenua o una mujer débil. Había sido víctima de un depredador experto. Cuando finalmente llegó la sentencia, sentí que podía respirar un poco más. 30 años por intento de homicidio calificado, más 15 años por fraude financiero, y una investigación abierta por la muerte sospechosa de su primera esposa. Ricardo, por fin, estaba donde siempre debió estar. 6 meses después de aquel sábado que cambió nuestras vidas,
Jimena y yo nos mudamos a un departamento nuevo. Era pequeño, modesto, pero era nuestro. Un lugar donde no había gritos escondidos detrás de paredes, ni miradas frías disfrazadas de sonrisas. Era un nuevo comienzo. Mientras desempacaba mis libros esa mañana, algo cayó entre las páginas de uno de ellos. Un papel doblado. Lo reconocí al instante. La letra de Jimena. La nota que me salvó la vida. Finge estar enferma y vete. La sostuve un rato entre mis manos, sintiendo como el pecho se me calentaba con una mezcla de tristeza y gratitud. Guardé esa nota en una pequeña caja de madera que puse sobre mi mesa de noche. No para recordar el miedo, sino para recordar la fuerza. La fuerza que no sabía que tenía. La fuerza que Jimena tuvo cuando todo estaba oscuro. Un año pasó desde aquel día, y aprendí que la vida siempre continúa. Incluso cuando crees que se detuvo. Incluso cuando el mundo se desmorona bajo tus pies. El tiempo sigue, y nosotras también seguimos. Más fuertes. Más unidas. Más vivas que nunca. En el último año, Jimena y yo logramos construir una especie de nueva normalidad, aunque ambas cargábamos heridas que no se veían, marcas profundas que nos dejó todo lo que vivimos. Una tarde de sábado, una de esas en las que el sol entra por las ventanas como si quisiera abrazarlo todo, estábamos en la cocina preparando el almuerzo, algo que se había convertido en un pequeño ritual que las dos valorábamos mucho. Me quedé mirando a Jimena mientras cortaba unos tomates con una precisión que antes no tenía. Su rostro estaba concentrado, tranquilo, como si en ese simple movimiento encontrara un tipo de paz que antes le era imposible. Había cambiado tanto, no solo porque ahora parecía más adulta, sino porque en su mirada había una fuerza que no tenía antes, una madurez nacida del dolor y de la resistencia. «¿Un peso en tus pensamientos?», me dijo de pronto, notando que la observaba. Su voz era suave, pero firme. No esperaba que me preguntara algo así, y aún así las palabras salieron de mí sin filtro. Estaba pensando en lo afortunadas que somos. Lo dije tan sinceramente que incluso yo me sorprendí. Jimena levantó una ceja como si hubiera dicho una locura. ¿Afortunadas? Después de todo lo que vivimos con ese monstruo. Asentí despacio, dejando la cuchara de palo sobre la mesa y girándome completamente hacia ella, sin esconder lo que sentía. Sí, afortunadas. No porque Ricardo apareció en nuestras vidas, eso jamás. Sino porque sobrevivimos, porque seguimos aquí, porque tú estuviste conmigo y reaccionaste en el momento exacto. Jimena, tú me salvaste la vida. Ella se sonrojó de inmediato, como siempre le pasaba cuando mencionaba aquel día. A pesar del año que había pasado, todavía le incomodaba que dijera que fue valiente. Cualquiera habría hecho lo mismo, murmuró bajando la mirada hacia los tomates como si ellos fueran la salida perfecta para evitar el tema. No, respondí sin dudar. Mucha gente se habría quedado paralizada del miedo. Otros habrían dudado, habrían pensado que estaban exagerando. Tú actuaste, Jimena. Y gracias a eso yo sigo aquí. Ella respiró profundo, como si quisiera dejar atrás ese rubor, y cambió de tema con suavidad. ¿Sabes lo que dijo la doctora Berta en terapia esta semana? Asenté. Nuestra terapeuta se había convertido en una guía para nosotras desde que decidimos ir juntas. Dijo que las personas que pasan por traumas fuertes, a veces desarrollan como un sexto sentido, una intuición extra para detectar peligro. Que tal vez por eso yo siempre sentí algo raro en Ricardo, incluso cuando tú no veías nada. Su voz no tenía arrogancia, solo una verdad que empezaba a aceptar. La miré con cariño. Tiene razón. Desde que eras niña siempre fuiste sensible a las personas. Incluso más después de todo aquello con tu padre. No terminé la frase. No quería abrir otra herida. El divorcio con mi primer esposo había sido un golpe duro. Él se alejó por completo, como si Jimena no existiera, y ella solo tenía 9 años. Ese abandono dejó sombras que aún aparecían en ciertos momentos. Sí, creo que aprendí a reconocer hombres que no son confiables, dijo ella, con una madurez que me sorprendía cada vez más. Seguimos cocinando en silencio por un rato. No era un silencio incómodo, sino uno de esos que se sienten como un descanso. La luz llenaba el departamento, las especias olían a hogar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz.
Una paz simple, pero real. El timbre sonó de repente, rompiendo ese momento tranquilo. Debe ser Fátima, dije mirando el reloj. Ella siempre llegaba antes de la hora. Fátima había pasado de ser nuestra abogada a ser casi parte de nuestra familia. Durante meses nos acompañó en todo el proceso legal, pero también en los días en los que simplemente necesitábamos a alguien que nos escuchara. Terminar cenando juntas cada mes se convirtió en tradición, una que nació por necesidad y se transformó en afecto genuino. Abrí la puerta y ahí estaba, con una botella de vino y una sonrisa que anunciaba algo grande. Entró abrazándome y luego abrazó a Jimena. «Traigo noticias», dijo dejando la botella sobre la mesa con ese toque dramático que la caracteriza. Nos sentamos en la sala, y ella tomó aire como si estuviera a punto de soltar una bomba. La policía por fin consiguió las pruebas que faltaban sobre la muerte de Luciana, la primera esposa de Ricardo. Sentí que el estómago se me hizo un nudo. Exhumaron el cuerpo y encontraron rastros de arsénico en el cabello y en las uñas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Escuchar aquello era como confirmar un miedo que nunca quise aceptar. No solo había intentado matarme a mí, ya lo había hecho antes. Entonces, dije, incapaz de terminar la frase. Fátima asintió con una seriedad que pocas veces le veía. Entonces será juzgado por homicidio calificado. Y con las pruebas nuevas, sumadas a su condena actual, lo más probable es que pase el resto de su vida en prisión sin posibilidad de salir jamás. Me quedé quieta, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza, rabia y algo muy parecido a la liberación. No había victoria en algo así, pero sí había justicia. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que ese capítulo oscuro estaba empezando a cerrarse de verdad. Cuando Fátima terminó de hablar, Jimena soltó un suspiro tan profundo que pareció vaciarle el alma. «Entonces, ¿nunca va a salir de prisión?», preguntó ella con esa mezcla de alivio y miedo que todavía no sabía ocultar. «Nunca», respondió Fátima con una seguridad que no dejaba espacio para dudas. «Nunca más va a tener la oportunidad de dañar a nadie». Y aunque esas palabras deberían haber sido como una manta tibia cubriéndome el corazón, la verdad es que dentro de mí se movía algo más complicado. No sentía pena por Ricardo, claro que no, pero sí me golpeaba la tristeza por todas las vidas que él destruyó sin que nadie lo detuviera a tiempo. Pensé en Luciana, esa mujer que nunca tuvo a alguien como Jimena a su lado, alguien que la viera, que la escuchara, que se arriesgara por ella. Fátima se acomodó en el sillón y luego agregó, «¿Hay algo más?». Su voz cambió, como si de pronto hubiera entrado un rayo de luz a la habitación. La venta de la propiedad de Ricardo ya se cerró. Y como parte del acuerdo de restitución, el monto completo se les transferirá a ustedes. Jimena y yo nos miramos sin entender, como si de pronto hubiéramos escuchado un idioma desconocido. «¿Cuánto?», pregunté con un hilo de voz. «Unos $500.000», respondió ella con naturalidad, como si no acabara de decir algo que cambiaría nuestro futuro. «Es suficiente para que Jimena pueda estudiar donde quiera, y para que ustedes recuperen un poco de la estabilidad que perdieron». La cifra me quedó retumbando en la cabeza. $500.000. Después de un año en el que cada compra, cada cuenta, cada gasto era una pelea silenciosa con mis ahorros y mi sueldo de profesora universitaria, aquella noticia era tan inesperada que me dejó sin palabras. No sé qué decir, logré murmurar finalmente. «Di que vamos a celebrar con este vino», respondió Fátima, levantando la botella como si fuera una bandera de victoria. «Ya es hora de que puedan mirar hacia adelante sin sentir que el pasado las persigue». Mientras Jimena regresaba a la cocina para terminar el almuerzo y Fátima buscaba unas copas, yo fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba la pequeña caja de madera. Dentro, doblada con cuidado, estaba la nota que había cambiado mi destino. Me quedé observándola como si fuera un amuleto sagrado. 5 palabras escritas a toda prisa, con letra temblorosa, pero con más coraje del que yo tenía en ese momento. «Finge estar enferma y vete». Un mensaje tan simple y tan poderoso que todavía hoy me hacía estremecer. Era imposible no pensar en lo que habría pasado si mi hija no hubiera visto lo que yo no veía, si no hubiera conectado las piezas, si no hubiera tenido la valentía de actuar cuando yo seguía atrapada entre la duda y la negación. El futuro que esa nota evitó era demasiado oscuro para imaginarlo por completo.
Regresé a la sala, donde Jimena y Fátima ahora hablaban de universidades, becas y planes que antes parecían imposibles. Las observé en silencio un momento, sintiendo un amor tan grande que casi dolía. Mi hija, con esa mezcla de inocencia perdida y sabiduría ganada a golpes. Fátima, con esa fuerza que solo tienen las mujeres que se levantan después de cada batalla. Levanté mi copa cuando el vino estuvo servido. Un brindis, dije con la voz más firme que pude. Por los nuevos comienzos. Ellas repitieron mis palabras al mismo tiempo, como si las dos hubieran estado esperando ese momento desde hace mucho. Durante el almuerzo hablamos del futuro, no del pasado, y en ese cambio tan sencillo sentí algo parecido a la libertad. Sí, las cicatrices seguían allí, pero ya no eran heridas abiertas. Ahora eran marcas de que habíamos sobrevivido. Ricardo quiso rompernos por dentro, pero al final solo logró que descubriéramos una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Yo volví a confiar en mis instintos, algo que había perdido durante años. Aprendí a reconocer señales que antes ignoraba por miedo o por esperanza. Y, sobre todo, aprendí a mirarme al espejo sin sentir culpa por no haber visto lo que era tan evidente para los demás. Jimena, por su parte, dejó de ser esa chica callada que se escondía tras sus silencios. Creció hasta convertirse en una joven que sabía lo que valía, que tenía planes, sueños, y una claridad que a veces me dejaba sin palabras. La terapia la ayudó a ordenar no solo el trauma reciente, sino también el abandono de su padre biológico. Y ahora hablaba emocionada sobre estudiar psicología, convencida de que quería ayudar a otros como la doctora Berta nos ayudó a nosotras. Mamá, me dijo más tarde, mientras lavábamos los platos con las manos mojadas y el olor del detergente llenando la cocina. Fátima guardaba los utensilios limpios detrás de nosotras. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el hospital, justo después de todo? Asentí, aunque ese recuerdo todavía tenía un borde borroso. Me preguntaste cómo íbamos a seguir adelante, continuó Jimena. Y dijiste, un día a la vez, juntas. Sonreí con un nudo en la garganta. Sí, lo recuerdo. Creo que lo estamos logrando, dijo ella con una sonrisa tan genuina que iluminó la habitación. Creo que sí estamos saliendo adelante. La abracé sin decir nada, pero con el corazón lleno. Esa noche, cuando todo quedó en silencio y Jimena ya dormía, me senté en el balcón viendo las luces de la ciudad. Pensé en todas las mujeres que, en ese mismo instante, quizás estaban compartiendo techo con su propio Ricardo, sin saberlo, sin imaginar el peligro. Y entonces lo supe con una claridad absoluta, nuestra historia debía ser contada. No solo como advertencia, sino como esperanza. Para que otras supieran que es posible sobrevivir a lo peor. Para que entendieran que a veces la ayuda llega disfrazada de algo pequeño. Algo tan simple como una nota escrita con prisa por alguien que te ama. Al día siguiente comencé a escribir este relato, la historia detrás de las 5 palabras que salvaron mi vida. Si tú estás escuchando esto ahora, ojalá te quedes con 2 lecciones que la vida me enseñó a golpes. Escucha tu intuición cuando algo no encaja, aunque no tengas pruebas, y nunca subestimes el poder de un acto pequeño, porque a veces entre la vida y la muerte solo hay un instante de valentía. Finge estar enferma y vete. A veces, para encontrar tu fuerza real, primero tienes que fingir que la tienes. Y un día, sin darte cuenta, descubres que ya no estás fingiendo.